parece? Bueno, en cuanto a plantas de tratamiento por lodo activado, ustedes tienen distintas opciones. Nosotros podemos ver acá plantas que son de hormigón armado, otras que son modulares, de contenedores, pero ojo cuando ustedes vean plantas por contenedores. Acá nosotros vemos que esta planta, en cuanto a la elección de material, y protección contra la corrosión no fue la más adecuada. Nosotros podemos ver que esta es la típica pintura de piscina, la cual no tiene resistencia ante la corrosión. De hecho, las aguas servidas son bastante corrosivas. Y si es que nosotros vamos a estar colocando un contenedor bajo tierra, aunque nos juren que la compactación no va a dañar la protección, acá vamos a tener el metal expuesto, humedad, vamos a tener directamente corrosión. No, principalmente no es una corrosión salina, a menos que nosotros estemos, porque esto está en el Valle Central, está acá. Es netamente que el agua servida per se es corrosiva. Entonces, cuando nosotros estemos en un par de años más, van a haber muchas plantas donde el hormigón ya ha sido corroído y nosotros vamos a tener que recuperar reactores a través de epóxicos especiales para plantas de agua servida. Y eso es netamente para poder recuperar todo lo que viene a ser nuestro sistema. También viene a ser problema en la zona con salinidad, pero uno de los asuntos, el per se, el agua servida es corrosiva. Entonces nosotros necesitamos evitar ese tipo de problema. Entonces, por ejemplo, plantas por container. Acá nosotros vemos que está sobre el nivel del suelo, apoyada en pollo, por lo tanto no está contacto y si nosotros nos fijamos, todo lo que viene a ser en cuanto al reactor, ahí nosotros podemos observar que tenemos una membrana que de HDP. Acá tengo la suerte que justo estaba uno de los sistemas saliendo de servicio. Nosotros vemos que tenemos la protección, entonces el contenedor nunca está en contacto con el agua servida. Y de esa manera la membrana es la que va a estar evitando la corrosión. Acá aprovechamos de ver que nosotros tenemos parrillas de aireación y uno de los puntos que ustedes siempre tienen que considerar es que cada 2 años ustedes tienen que sacar su parrilla de aireación y hacerle la limpieza. Y estos domos ustedes pueden tener de 9 pulgadas, 12 pulgadas de diámetro por lo general. Y si nosotros nos fijamos, la calidad del agua que nosotros vamos a tener en esta planta es bastante buena. Si ustedes se fijan, sale bastante limpia. El único problema, el guante que ahí debió haber sido de goma y no de género. Entonces, si nosotros no elegimos bien nuestra materialidad, vamos a estar fuertemente expuestos a lo que viene a ser corrosión y lo que siempre tenemos que verificar en este tipo de container es la tasa superficial en el clarificador secundario. Acá esta planta no tenía operación prácticamente nula porque el caballero lo único que le enseñaron fue apague y prenda los motores si es que se saltan los tapones. Usted está haciendo inversiones bastante fuertes para eso. Hay plantas de fibra de vidrio, pero uno de los elementos que nosotros necesitamos considerar con todas estas plantas modulares es que este modelo que nosotros estamos viendo acá tenía un diámetro de 1,60 m. ¿Y qué implica tener un diámetro de 0,60? Nosotros no vamos a estar trabajando a 100% lleno, vamos a dejar 10, 20 centímetros acá
y además tenemos la cañería y nuestro difusor. En los mejores casos, nosotros vamos a estar perdiendo 20 centímetros. Por lo general, nosotros, dependiendo del sistema de cañería, difusores, perdemos entre 20 a 40 centímetros. Y acá está lo interesante, que es la altura efectiva de la burbuja de aire. Esta burbuja que va a estar subiendo acá a medida que sube hace transferencia de oxígeno. Como el recorrido es muy poco, nuestra transferencia de oxígeno es mala. ¿Qué nos va a implicar esto? Nosotros tenemos acá la profundidad efectiva de nuestro sistema y vamos a tener el costo en cuanto a electricidad, etcétera. Y nosotros vamos a tener una curva de esta forma, donde acá nosotros vamos a tener aproximadamente 4 metros de profundidad, como ese punto óptimo en cuanto a costo-beneficio, en cuanto al uso de aireación. De aquí hacia el lado, nosotros vamos a tener una mala transferencia de oxígeno. Cuando nosotros veamos las ecuaciones de aireación, nosotros vamos a ver que nuestro alfa va a estar alrededor de 0,2. ¿Qué va a implicar esto? Que voy a tener que soplar, voy a tener que soplar, voy a tener que soplar y me va a aumentar la cuenta de luz. O sea, este sistema por aireación va a salir caro. Lo otro, ¿qué pasa cuando nosotros nos vamos haciendo cada vez más alto el reactor? Nosotros vamos a ver que va a aumentar y eso se debe principalmente a la pérdida de carga, lo cual va a hacer que entre más profundo, mayor la pérdida de carga que nosotros vamos a tener y por lo tanto va a trabajar a mayor amperaje nuestro equipo, va a forzar un poco más. Entonces, esta planta modular que está para 100, 120 personas, sí, está bien, porque la alternativa nos saldría un poco más costosa, más compleja, etcétera, de realizar. Entonces, nosotros siempre tenemos que considerar, ¿saben qué? Las plantas modulares, lo que viene a ser el costo de electricidad va a ser más caro. ¿Pero cuánto más caro? Si nosotros consideramos una planta más o menos por 2.000 personas, no está saliendo 2, 3 millones de pesos la electricidad. Acá va a ser marginal, va a ser mucho menor la electricidad, lo que va a ser más caro vienen a ser los químicos, la mano de obra, eso es más caro. Por lo tanto, acá en plantas pequeñas, la parte de electricidad sí va a ser menos eficiente, pero no va a tener tanto problema. Pero sí, lo que nosotros siempre nos vamos a tener que preocupar es perdón, ese término que viene a ser el alfa. Yo pensé que iba a agarrar el destacador. Y eso nosotros lo vamos a ver más detalle cuando nosotros veamos sistemas de aireación. Ahí vemos una planta modular, importante, tenemos un aireador, dos aireadores, y si es que nosotros nos fijamos mejor acá, tengo una planta elevadora, dos plantas elevadoras. Siempre nosotros tenemos que ir con el concepto de n más uno aquí, para que se pueda ver. Porque si falla un sistema, tenemos el respaldo, siempre la redundancia. Y uno de los puntos que uno suele ver con estas plantas de fibra de vidrio es que, ¿cómo subimos acá? Ahí ustedes pueden ver que tienen piedras metidas arriba para ver, para que no puedan estar la tapa. Ustedes tienen que empezar a caminar arriba. Por lo tanto, el sistema tiene que tener una escalinata para que ustedes puedan caminar, hacer las mantenciones, revisar, etcétera, su sistema. Ahora,
Ubicación es un punto bastante importante donde nosotros vamos a tener nuestra planta de tratamiento. Acá nosotros vemos que principalmente el PVC no está pintado, está todo machucado. Es una planta, si nosotros nos fijamos por el modelo de la planta, esta empresa ya no existe. Cambió de dueños, cambió de nombre, más o menos le he hecho el seguimiento por los que diseñaban las plantas, cambiaron a otra compañía. Entonces, netamente cambió de nombre. Pero fíjense la casita que está al frente. Adivine lo que están haciendo semana por medio esta gente alegando. Es que la planta huele mal, estoy pasado a caca, estoy lleno de mosca. Entonces, aquí hay un punto importante. Cuando ustedes vayan a ubicar una planta de tratamiento, déjenla que no se vea. Si nosotros nos fijamos, esta planta es bastante antigua por la distancia que tiene hacia la... eh, ahora está sin uso, sí, esta es la de Granadero. Ah, ¿usted trabaja en el ejército, don Luis? Ya, ok. Pero en esa, cuando yo saqué la foto estaba en operación. Y hay otra más o menos más allá. Ahora, gran problema, nosotros tenemos un solo soplador, por lo tanto, si hay falla, no podemos tener. Ahora, esta planta estaba dividida acá y y otro problema que tenía era que tenía sistemas de sedimentación por la mela y debido a movimientos, problemas, se cae el sistema y no estaba sedimentando bien. Entonces, el desgaste de material es algo que uno tiene que considerar para poder entrar y hacer la reparación. Entonces, los sistemas, estos completamente encapsulados, no te permiten mucha flexibilidad al respecto. Plantas de hormigón armado. Este fue una suerte muy buena porque tenía la etapa uno ya operativa y estaba la etapa 2 en construcción. Entonces nosotros podemos ver acá que está el sistema aireando y nosotros tenemos la prueba de agua que nosotros vamos a realizar para ver si nuestro sistema de difusores y sopladores se encuentran en buen estado. Ahora, dependiendo de la autoridad sanitaria, a ustedes les pueden pedir una prueba sin agua servida para ver el sistema de aireación. Entonces, ustedes dejan 20, 30 centímetros sobre el difusor, hacen la prueba con agua limpia y ven si está en buen estado los difusores. Es poco probable, pero a veces cuando usted empieza a ponerle presión, revienta la cañería. Netamente falla material, eligieron mal el material, por algún motivo falla. Y de hecho, a mí me heredé un difusor que se lo habían regalado a otra persona por una falla de material. Entonces, antes al hacer esta prueba, inviten a su Ceremi y por último ustedes tienen el respaldo de que les dijo que no puede, pero ustedes hicieron la invitación. Acá vemos el sistema que en vez de ser de hormigón armado, tenemos un geotextil y cuando ustedes vayan a ocupar geotextiles como HDP, lo óptimo es la termofusión, que hagan una doble termofusión, que lo vamos a explicar un poco más adelante. Acá nosotros también tenemos otra planta, pero acá es la misma planta, pero un reactor que está fuera de servicio y acá el nuevo reactor, ahí ellos tienen la impermeabilización.
¿Por qué? La doble termofusión, nosotros tenemos esta maquinita donde tiene las dos partes para fundir térmicamente nuestro HDP porque nos va a estar generando este pequeño canal. Y ese pequeño canal tiene mucha importancia porque yo voy a hacerle una prueba de presión. Acá voy a tener la prueba de presión, le voy a meter a una cierta presión recomendada por el fabricante, voy a cerrar acá, voy a ir a tomarme un café, vuelvo, reviso la presión. Si la presión bajó, tengo una fuga y necesito repararlo. Eso se debe porque al tener este canal, si se rompe esta parte del sello y empieza a drenar, tengo el otro sello acá. Es mucho mejor y más seguro este tipo de sello que si es que yo lo estoy pegando con pegamento u otra cosa al respecto. Acá nosotros tenemos la típica planta de Pronto Copec, donde nosotros vemos que es un sistema de aireación STAM, que es un sistema alemán, y estas esta va a tener un poco de problemas porque la carga orgánica versus la cantidad de agua que va a tener es mucha más agua. O sea, estas son como complejas de hacerlas funcionar bien. Acá vemos otro sistema que vamos a tener la aireación mecánica, de ahí las vamos a hablar con un poco más de detalle. Y la gracia de los sistemas de lodo activado es la cantidad de microorganismos que nosotros vamos a tener. Donde nosotros queremos tener ciertos ciliados, queremos tener ciertas rotíferas para tener un buen tamaño de flóculo. Si nosotros tenemos un buen tamaño de flóculo, vamos a tener estos ciliados que se van a poder anclar y van a poder sedimentar bien. Y uno de los elementos que ustedes necesitan ver es ver un microscopio para saber qué tipo de microorganismos nosotros vamos a tener en terreno. Ahora, nosotros podemos ver distintos tipos de elementos y si nosotros, por ejemplo, tenemos estos depredadores, tenemos rotíferas, vamos a ver que vamos a tener un buen flóculo. Pero si tenemos gusanitos como nenátomos, nosotros ya tenemos problemas porque nuestro lodo es muy viejo. Y acá ustedes pueden ver algunas fotos donde traté de encontrar buenos microorganismos. Acá tenemos crecimiento disperso, acá tenemos filamentoso, etcétera, en cuanto a microorganismos. Y este es un caso donde no tengo el video, donde si es que ustedes se fijan, ahí hay un crustáceo y abajito están todos sus crustáceos ahí. Entonces, espérense un instante, que eso sí que vale la pena mostrar los crustáceos. Ujú. Acá debería estar. ¿Dónde están mis crustáceos? Ya. Entonces, hagamos la ampliación. Ahí se fijan eso, lo están nadando ahí. Y si nosotros nos fijamos acá abajito, también vamos a ver crustáceos. Ahí se fijan que están nadando los pequeños crustáceos acá. Entonces, uno de los grandes indicadores que nosotros vamos a ver en operación son los distintos tipos de microorganismos que nosotros tenemos en la planta de tratamiento. ¿Qué implica eso? Que nosotros necesitamos tener un microscopio en terreno, ver cómo están comportándose los flóculos y uno puede ver bastante información al respecto. Ventajas y desventajas de los activados. Nosotros vamos a ver que
Una de las principales ventajas es que uno de los sistemas que menos espacio va a requerir comparativamente con la alternativa. Vamos a tener un alto nivel de control. Puedo controlar la recirculación, puedo controlar la concentración de microorganismos, puedo controlar la cantidad de aire que voy a tener y eso me permite ciertos procesos biológicos que me indican fomento el decaimiento endógeno, fomento lo que viene a ser mi crecimiento exponencial. Entonces me permite una flexibilidad bastante importante y eso me permite aceptar tanto aguas servidas como aguas industriales. Ahora, dentro de estos sistemas es el sistema más estudiado a nivel mundial, por lo tanto se sabe muy bien cómo funciona y obviamente mucho sobre las soluciones a los problemas. Ahora, uno de los puntos que ustedes tienen que considerar en la operación es que estos sistemas no son rígidos. No es que yo meta los dedos de la calculadora y yo vaya a obtener de la noche a la mañana tal resultado. Estamos hablando que son microorganismos y los microorganismos se van a demorar en aclimatarse, se van a demorar en adaptarse a las nuevas condiciones. Y nosotros tenemos que considerar que también tenemos las distintas condiciones a través del año. Es más o menos como Vivaldi, tenemos las 4 estaciones del año, que implica distintas temperaturas, distintos tipos de alimentos que nosotros le estamos tirando al alcantarillado, ese tipo de cosas, nosotros vamos a ver que sí afecta el funcionamiento de nuestro sistema. Por lo tanto, nosotros vamos a tener distintas condiciones de operaciones que vamos a estar ocupando. Y otro punto que nos permite tratar distintos residuos líquidos industriales siempre y cuando se pueda degradar bien. Desventaja, es caro. Caro construirlo, caro operarlo. Vamos a necesitar personal especializado. Necesitamos alguien que sepa realmente cómo operar plantas de tratamiento de aguas servidas, para lo cual él necesita saber qué está pasando en el sistema y nosotros necesitamos realizar ensayos de laboratorio. ¿Cuál es la DO de entrada? ¿Cuál es la DO de salida? ¿Cuál es la concentración de sólido suspendido? Entre otros elementos y manejar los lodos es bastante problemático, sobre todo en plantas pequeñas. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener buenos contratos con un relleno sanitario. Voy a tener que arrendar el camión para que me transporte el lodo. Y si es que yo quiero cumplir con la normativa, va a ser bastante complejo porque me van a permitir tener mi lodo cierto tiempo dentro de mi planta de tratamiento. Además, yo tengo que subir esos datos al Red C. ¿Por qué? Porque hay un ítem que dice lodo de planta de tratamiento. Por lo tanto, hay un seguimiento a todo lo que viene a ser el lodo. Otra opción que nosotros tenemos como tratamiento son las lagunas aireadas, donde nosotros vamos a principalmente tener aireadores mecánicos. En los lodos activados nosotros por lo general vamos a tener aireadores por difusores. ¿Y por qué motivo? El aireador mecánico tiende a consumir más energía que un aireador por difusor. Por lo tanto, la transferencia de energía es menos eficiente en un aireador mecánico. Pero en este caso, en las lagunas aireadas, nosotros no queremos transferencia de oxígeno. Principalmente los requerimientos de potencia o los kilowatts que nosotros vamos a estar ocupando es para mezcla. ¿Por qué? Porque acá nosotros vamos a tener concentraciones entre 500 y 600 miligramos por litro. Tenemos menos microorganismos.
y eso que va a implicar que el proceso va a ser más lento, por lo tanto vamos a requerir mayores superficies. Y lo que nosotros nos vamos a tener que asegurar es que tengamos mezcla completa para que toda la zona sea aeróbica y posteriormente nosotros pasamos a una laguna de sedimentación. La laguna de sedimentación, los cálculos son relativamente fome porque principalmente lo que nosotros vamos a dar son tiempos de retención hidráulico entre 1 o 2 días al respecto. Ahora, uno de los grandes problemas que nosotros nos vamos a enfrentar con la laguna son la impermeabilización. Acá nosotros podemos ver a los dos caballeros viendo la planta donde el sello tuvo una filtración y empezó a generar biogás abajo del sistema y ustedes pueden ver cómo se levantó toda la membrana acá. Esta planta ya no existe en este instante. Entonces, los sellos es bastante importante y por eso yo les decía que tenían que hacer esa doble termofusión. Y eso técnicamente se llaman tortugas, ballenas en la geomembrana. Hay dos opciones que nosotros podemos tener. Una, que tengamos nuestra membrana y nuestra napa de agua está relativamente cerca de la membrana y hay una variación fuerte estacionaria con lo que viene a ser la altura de nuestro nivel de agua de nuestra membrana. Entonces, cuando sube la napa, nosotros estamos empujando todo el aire hacia arriba y podemos levantar esta membrana. La otra opción es que nosotros tenemos infiltración del agua servida y con mucha materia orgánica. Y de repente nosotros vamos a ver que toda esta área que está abajo de la membrana está contaminada con materia orgánica. Y de repente aparecen los microorganismos anaeróbicos, empiezan a generar una tremenda fiesta y empiezan a producir biogás, producto de la descomposición. Y nosotros vamos a ver que se infla todo esto en nuestro sistema. Ahora, si nosotros tenemos infiltraciones, ¿qué nos tendríamos que hacer para evitar que este problema vuelva a suceder? Y volvió a suceder porque no se hicieron la recomendación. Primero, nosotros tenemos todo este suelo contaminado con materia orgánica y con microorganismos anaeróbicos. Lo óptimo es que nosotros tomamos todo ese suelo contaminado y un poco más y lo reemplazamos. Pero a veces, seamos sinceros, es complejo realizarlo. Entonces, una opción es reemplazar el suelo que nosotros tengamos y colocar un dren, una cañería perforada y que nosotros la venteemos a el aire. Entonces ahí nosotros lo que estamos haciendo es que cualquier gas que se está generando, nosotros lo vamos a ventear hacia afuera. Y no va a ser solamente una cañería, sino nosotros vamos a tener toda esa zona afectada, vamos a tener más cañería al respecto. Sí, ahora, cuando ustedes hacen las pruebas de presión, estos son de rellenos sanitarios, por si acaso, nosotros hacemos la termofusión. Nosotros hacemos la prueba de presión y si tenemos una fuga, tenemos que encontrar la fuga para lograr solucionar. Ahora, la impermeabilización sí o sí tiene que ser geomembrana. Caipol, PVC, HDP, cualquiera de las anteriores.
lo que más típicamente nosotros vamos a tener es el HDP. Arcilla no sirve. ¿Y por qué no sirve? Debido a las condiciones de saturación, nosotros vamos a tener contaminación con la napa. La opción es ocupar adhesivo, cinta caliente, más cinta caliente. No, 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 no. Usted vaya con la doble termofusión. Eso nosotros sabemos que funciona bien. Ahora, aparte del sello, lo otro que nosotros vamos a tener que fijarnos bien es en el grado de mezcla. Te ponía defensiva al tiro, weón. Ya, por favor, no peleen. Nosotros necesitamos ver cuál es la profundidad efectiva de acción y lo otro, por catálogo, nosotros necesitamos ver la superficie de acción. Esto nosotros lo necesitamos verificar para que nuestro sistema esté en mezcla completa, tengamos la suficiente energía para garantizar que nosotros no tengamos problemas. Ahora, el cálculo que nosotros vamos a hacer para mantener la energía en nuestro sistema no es tanto por la cantidad de aire, sino principalmente por la mezcla. Vamos a sacar cierta cantidad de kilowatts. Entonces, planta laguna aireada X. Se determinó que se tenían 80 kilowatts de potencia instalada y se colocaron cuatro aireadores superficiales. Pero el problema es que no se dieron cuenta que el aireador tiene un área de funcionamiento, una profundidad, un diámetro donde te están asegurando que uno tiene una mezcla completa. Entonces, como nosotros teníamos toda esta energía concentrada en un solo punto, es como si es que yo pusiera una tremenda licuadora de tamaño de licuadora que funcionara a cientos de revoluciones por segundo. No voy a mezclarlo todo. Entonces, ahí yo lo que empiezo a tener es sedimentación dentro de mi reactor. ¿Y qué problema tiene? Que mi volumen del reactor va a bajar, el tiempo de retención hidráulico va a bajar y nosotros vamos a tener zonas anaeróbicas. Y eso nos va a generar bastante problema en nuestra operación. Por lo tanto, nosotros necesitamos ver en la parte de arriba cuál es el área de influencia y que nosotros tengamos sobrepuesto área de influencia para que no hayan zonas muertas. Porque si es que hay zonas muertas, se va a acumular nuestro sedimento. La laguna de sedimentación, principalmente nosotros vamos a darle cierta altura, cierta profundidad y vamos a permitir que empiece todo el lodo a sedimentar acá. Y cuando empezamos a ver que empieza a florecer en la superficie, nosotros cerramos acá, desaguamos nuestra laguna y sacamos todo nuestro lodo que estaba acumulándose acá. Lo óptimo es siempre tener dos lagunas para poder hacer mantenciones, reparaciones, etcétera. Siempre el concepto de que hay una falla, tenemos una forma de poder sustentar esto. Acá nosotros podemos ver una planta donde otro elemento que necesitamos considerar es la revancha. Sí, déjenme ver. No, estas son lagunas aireadas. Las lagunas facultativas son levemente distintos. Déjame ver rápidamente. No, no, no tengo acá. Las saqué de los apuntes del curso, pero espérense rápidamente. Ah, ahí.
donde tengo la laguna facultativa. 2022, 2011. Ya, acá debería estar. Ya, acá nosotros estamos cerca de Cali, en Colombia, donde nosotros tenemos muy buena radiación en cuanto a laguna y nosotros vemos que tenían un sector de lagunas anaeróbicas y posteriormente entraban a las lagunas facultativas. Entonces nosotros nos fijamos que tenemos una gran superficie de laguna. Ahora, el gran problema de la laguna, veamos acá, laguna anaeróbica, es que cuando nosotros empezamos a hacer los diseños de lagunaje acá en Chile, se ocuparon los modelos de la CEPI que eran desarrollados por Yáñez. Y Yáñez diseñó para Perú principalmente, estamos hablando años 70. Y acá en Chile, las lagunas se diseñaron tratando de ajustar con la radiación solar de Chile que teníamos acá. Las lagunas facultativas, su principal función es que estén funcionando con la radiación solar. Y ¿cuál vino a ser el problema? Que requerían espacios bastante grandes para poder operar. Entonces, nosotros tenemos las lagunas del Maule, tenemos las lagunas de la Quinta Región. No estoy seguro si todavía existe la laguna de Putaendo. Ahí puede ser un asunto, pero las lagunas facultativas lo que hacen principalmente es que funcionan con la radiación solar. ¿Y por qué se llaman facultativas? Porque en la parte de arriba, donde nosotros tenemos todo lo que vienen a ser las algas, vamos a tener un ambiente aeróbico y en la zona donde nosotros no tenemos algas, vamos a tener, ¿cómo se llama?, la parte anaeróbica. Los sólidos se van a ir en el fondo y ahí nosotros vamos a tener problemas en todo que el sólido va a quedar el sedimento acá abajito en nuestra laguna. Si se esperan un instante, estoy tratando de encontrar las imágenes. Ahora, nosotros vemos que en el Maule hubo algunos problemas con la laguna y eso se debió primero porque los sellos que se estaban ocupando eran de arcilla. Además, con el terremoto del 27F se trizaron y hubo derrames de agua servidas, por lo tanto no se podía mantener el nivel y además nunca se le hicieron las mantenciones de remoción de sedimentos, biomasa de adentro. Entonces, nosotros en vez de tener un sistema de lagunaje, nosotros terminamos con un sistema, digamos, de fitorremediación, el cual obviamente, como no fue diseñado para esas condiciones originales, no estaba cumpliendo con la normativa esperada de calidad. Ahí déjenme ver si es que esté acá o no. No. No tengo los apuntes de Laguna Facultativa. Ya demasiado viejito y ya no estoy pasando eso en ese aspecto. Déjenme ver acá. ¿Dónde estarán las lagunas del Maule? Ahí, tendríamos que hacerlo verlo fuera de clase para no perder el tiempo. Acá nosotros tenemos laguna donde el video no me está funcionando, pero lo que interesante, esta laguna ya no está en operación, esta planta de tratamiento.
Ya hay una nueva planta de tratamiento porque tenía varios elementos que no estaba cumpliendo, pero lo importante es que nosotros podemos observar mucha espuma en la parte superior y con el viento, como es un residuo de lixiviado de juguito de basura, no tenía tenía bastantes problemas en lo que venía a ser generación de espuma. Y con el viento nosotros podemos observar que la espuma se iba para todos los lados. Entonces nosotros vemos justo ahí que tenemos difusores y esos difusores están completamente rajados. Entonces ahí nosotros vemos ese borbotón gigantesco, ahí nosotros estamos hablando que tenemos varios problemas. Pero esta planta, digamos, lamentablemente no tuvo la mantención, no tuvo el cariño que realmente requería una buena planta para tratar. Acá tenemos otra laguna aireada, esta es del relleno sanitario de Bolivia, el de La Paz. Eh, Era considerado uno de los mejores rellenos sanitarios. Un par de meses después se le fue todo el frente de trabajo que llegó hasta un par de kilómetros para abajo y contaminó un río. Ahí nosotros nos fijamos que tenemos los sistemas de aireación acá, tenemos los difusores, pero estos difusores obviamente están todos rajados. Acá tenemos el antiguo relleno sanitario de Curalinahue, ahora se está mandando de Curalinahue a Copiapó, no, Concepción, todos los residuos. Y teníamos nuestro sistema de laguna aireada, donde si nosotros nos fijamos, los aireadores, el objetivo de colocarlos bien es que nosotros tengamos nuestra mezcla acá. ¿Es posible que llegue agua a regadío? Sí, es posible siempre y cuando usted esté cumpliendo con el decreto 90. O sea, que usted pueda descargar a un cuerpo de agua superficial. De hecho, si nosotros nos fijamos, hay un par de normas chilenas que nos están hablando directamente que está como tratando de reemplazar el 1333. No he tenido el tiempo para sentarme a leer esos nuevos decretos, los compré por lo menos, que son agua para distinto uso desde plantas de tratamiento en ese aspecto. Pero sí, si que nosotros cumplimos con todos los procesos, debería ser. Aunque si nosotros nos fijamos, primero, en esta planta tenemos un tratamiento biológico. Acá más adelante vemos que tenemos un tratamiento físico-químico y posterior al tratamiento físico-químico nosotros tenemos un humedal que es un sistema de fitorremediación. Entonces nosotros tenemos distintas etapas para lograr el tratamiento. Ahora, un lodo activado nosotros vamos a ocupar tiempos de retención hidráulico entre 8 horas hasta 24 horas. Podemos llegar hasta 36 cuando tenemos plantas nuevecitas y todavía no tenemos toda la población. Acá nosotros estamos hablando 15 a 20 días de operación, mucho mayor tiempo. De gran desventaja. La laguna nos puede nitrificar, pero no nos van a estar desnitrificando. Ocupa mucho más superficie que el equivalente de un lodo activado. Casi que nosotros tuviéramos un lodo activado sería, perdón, más o menos esta la planta de tratamiento hacia abajo, mucho menor superficie que nosotros necesitaríamos. Ahora, uno de los elementos que nosotros necesitamos tener es suficiente mezcla para tenerlo completamente recirculado, aireado, perdón.
No va a existir recirculación, por lo tanto, nuestras concentraciones de microorganismos van a ser mucho menores, ¿no? Y eso que nos indica que los procesos son más lentos y cómo lo podemos compensar con tiempos de retención hidráulico mucho mayor. Ventaja principal, operación, mucho más simple. Va a ser de menor costo porque vamos a gastar un 80% menos en lo que viene a ser electricidad y nuestro lodo va a estar mucho mejor, vamos a gastar menos energía en degradar nuestro lodo porque esta va a quedar en nuestra laguna de sedimentación y se va a mineralizar con el tiempo. Nos va a permitir manejar fuertemente cargas orgánicas puntuales, shock químico. A alguien se le ocurrió tirar un metro cúbico o un barril de ácido muriático por el alcantarillado para abajo, lo vamos a estar diluyendo. Tiene esa capacidad de soportar mejor los shocks. ¿Por qué? Porque tenemos grandes volúmenes, por lo tanto vamos a tener posibilidad de diluir. Desventaja, no removemos nitrógeno. Por lo tanto, si nosotros necesitamos cumplir con la tabla número 3 o tenemos que cumplir con el decreto 46, que es más o menos 2-3%, acá no vamos a irnos bien. Va a haber bastante cambio en lo que viene a ser la eficiencia de nuestro sistema entre el día y la noche. Pueden aparecer mosquitos, vectores, ratones, entre otros, si nosotros dejamos que se acumule material en la orilla o no tenemos suficiente energía para mezclar. Y en invierno, como va a bajar fuertemente las temperaturas, vamos a tener bastantes problemas de inhibición en los microorganismos anaeróbicos. Por lo tanto, nuestro lodo no es buena idea removerlas en invierno. O sea, una buena fecha vendría a ser empieza otoño, saquemos todo el lodo para afuera, acumulémoslo durante todo el otoño, invierno, verano, primavera, verano, ya aumentó la temperatura, se degradó bastante bien. Otra alternativa que nosotros vamos a empezar a ver la próxima clase vienen a ser las zanjas de oxidación, y la gracia de la zanja de oxidación es que es un lodo activado, principalmente aireación extendida, pero nosotros la aireación la vamos a hacer mecánicamente, donde lo que nosotros nos interesa es tener zonas aeróbicas y zonas anaeróbicas para que en la zona anaeróbica nosotros podamos denitrificar. Y la denitrificación, cuando nosotros la vemos en terreno, es bastante interesante porque nosotros vemos que burbujea el gas nitrógeno. Podemos tener distintos sistemas que cuenten con un sedimentador secundario y hay otros sistemas que van a separar el lodo a través de un sistema donde nosotros apagamos la aireación, dejamos que se sedimente, metemos el agua acá, va a salir por acá y vamos a sacar el agua clarificada. Esos son sistemas mucho más complejos donde nosotros necesitamos el operador que esté viéndolo en terreno para poder verlo bien. Yo prefiero sedimentador secundario porque nos va a permitir no tener problemas en nuestro remoción de sólidos. Entonces, acá nosotros vemos propaganda de una empresa que tiene zanjas de oxidación. Se fijan en estos canales que son como circulares. Aquí, esto nos está ayudando a mantener ese flujo pistón.
Ahora, dependiendo como nosotros veamos las tecnologías de estos sistemas, nosotros podemos ver que ahí hay una zona donde nosotros podemos remover fósforo, podemos remover nitrógeno, ese tipo de elementos. ¿Y a dónde está mi punto? Ahora, ellos acá, nosotros tenemos el aireador mecánico. Esta es la zona aeróbica donde nosotros vamos a estar removiendo la DBO, vamos a tener suficiente tiempo para nitrificar y si es que nosotros la diseñamos, vamos a tener zonas anaeróbicas. Ahora, lo que ellos quieren vender acá es su sistema mecanizado para mezclar el lodo y generar ese movimiento transversal como flujo pistón. Ahora, esto lo que nos está indicando que tiene altas alturas cuando va a estar moviéndose, por lo tanto nosotros podemos tener buen grado y tener más altura. ¿Por qué nos va a estar interesando tener más altura? Uno de los grandes problemas con los sistemas de cepillo o los rotores es que nuestras profundidades van a ser alrededor de 1 metro, 1,20 m. Con estos sistemas de mecanizado nosotros podemos tener mayor profundidad, sobre todo en climas muy fríos, donde al tener mucha superficie, poca altura, nuestros microorganismos no van a poder calentar suficientemente bien nuestro reactor, por lo tanto las temperaturas más bajas van a afectar bien nuestro funcionamiento. Si fijan el lindo color cafecito, eso nosotros estamos hablando una buena edad de lodo. Ahí ustedes pueden tener remoción de nutrientes, netamente distintas zonas, pueden tener digestor, ahí tienen su zona anóxica, donde van a suceder todo lo que viene a ser la desnitrificación. Ahí. Nosotros vemos que ahí estamos en la parte aeróbica, donde tenemos oxígeno, porque todavía lo tiene, y ahí nosotros tenemos la zona anaeróbica donde nosotros podemos ver que se va a remover el nitrógeno. Ahí fíjense, ahí está levantándose el lodo, estamos desnitrificando, el gas nitrógeno no es soluble con el agua, por lo tanto nosotros vemos que genera gas nitrógeno. Ahí se fija en la burbujita de gas de nitrógeno. Y ahí muestran elementos que pueden ayudar para poder generar ese flujo a través del sistema. Entonces nosotros tenemos sistemas que no empujan el agua y tenemos sistemas que no están aireando. Y existen distintas tecnologías que ustedes pueden aplicar para poder realizar su aireación. Ahora, este es un aireador mecánico de bajas revoluciones y alto torque. Hay aireadores mecánicos que nosotros habíamos visto anteriormente, que como estos que son de altas revoluciones y bajo torque. Y acá ahí está. Estos son de altas revoluciones y bajo torque. Entonces, más adelante nosotros vamos a continuar con nuestras distintas alternativas de tratamiento de agua servida. ¿Alguna pregunta, consulta de lo que hemos visto hasta el minuto? Sí, profesor, yo tengo una consulta. Sí, Usted mencionó en algún momento de la clase que hoy día, en la actualidad, se recomendaba poner la zona anaeróbica antes de la aeróbica, sí, o entendí mal. Sí. Ahí tengo una duda, porque en el fondo, por lo que he ido entendiendo el curso, tenemos toda la etapa primaria, en donde básicamente es sacar basura y arena, y luego vendrían las otras etapas.
Y en esta etapa, si ponemos primero la zona anaeróbica, que sería básicamente para sacar nitritos, ¿nos quedarán lodos con organismos en esa etapa o no? No, no, no. Acá nosotros, si es que nosotros nos fijamos, acá tenemos el reactor, obviamente tenemos todos los pretratamientos acá. Y si nosotros nos fijamos, en esta zona nosotros vamos a tener la desnitrificación y acá nosotros vamos a tener la nitrificación y podemos reciclar acá nuestro lodo para poder remover todo lo que viene a ser nuestro nitrógeno y nuestro nitrito en el agua. O sea, acá nosotros la desnitrificación principalmente después de la parte aeróbica, ¿cuál era el problema? Que no tenía suficiente energía disponible en nuestros microorganismos para hacerlo. Creo Ya, pero quiero salir de la duda, ¿no? Así, en esa etapa de la que se pone ahora en forma inicial, la etapa anaeróbica, ujú. ahí en el fondo va a haber alguna decantación también de No, microorganismos o no. ahí usted tiene su mezclador. Ya, Lo importante ahí es mezclarlo. Entonces usted cuando está recirculando ahí, como no tiene microorganismos, tiene esta como un motor de lancha, usted tiene esa mezcla ahí, ahí lo que está haciendo es la desnitrificación. ok, Y en la zona acá aireada, se fija que tiene también motor, en la zona aireada ahí nosotros estamos nitrificando y también removiendo nuestra DBO. Ahora, ok. si usted tiene su planta modular, que estas son las modulares, donde nosotros tengamos acá nuestra zona anóxica, puede tener ciertos problemas en su clarificador secundario. ¿Por qué? Porque usted está en un ambiente anaeróbico y sus microorganismos están desnitrificando. ¿Y cuál es el gran problema del proceso de nitrificación? Que empieza a liberar gas nitrógeno, el cual burbujea y les levanta el lodo en esta parte de acá. Ya. Entonces, si usted quiere evitar ese punto, nosotros lo que podemos tener en vez de esta zona completamente anaeróbica es una zona aeróbica y anaeróbica seguida. 30 minutos prendido esta zona de aireación, 30 minutos apagado esta zona. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es un sparging de gas de nitrógeno. Estamos con la aireación sacando todo lo que se le pegó a su lodo en cuanto a gas nitrógeno. Perfecto. Gracias, profesor. Ujú. Ahora, en cuanto a opciones de planta de tratamiento, usted va a ver Amamox, va a ver distintas opciones en procesos de nitrificación y desnitrificación. Lo que sí les recomiendo que la remoción de fósforo lo haga químicamente porque lo que te va a tener son a lo menos 3 o 4 redactores para remover biológicamente el fósforo. Porque lo que usted hace para remover el fósforo es principalmente estresar a su microorganismo, donde usted le da comida, no le da comida, le da comida, no le da comida, entonces el microorganismo se acostumbra que cuando tiene comida va a aumentar y va a guardar ATP dentro de su pared celular. Entonces, usualmente los microorganismos, supongamos, guardan uno o dos, en cambio, en estos periodos de estrés, nuestros microorganismos van a guardar 10. Entonces, cuando están gorditos en fósforo, ahí es cuando nosotros retiramos el lodo y lo sacamos. Le damos el alimento y sacamos el lodo de purga. Entonces, hace mucho más complejo todo lo que viene a ser la operación de nuestro sistema.
Ahora, si Ok. usted va a operar una planta que va a nitrificar y desnitrificar, sí o sí necesita un espectrofotómetro y necesita estar ocupando estos viales de nitrito, nitrógeno total e ir controlando cómo va a remover su nitrificación. Y otro requerimiento, en la parte aeróbica va a necesitar 3 miligramos de oxígeno disuelto para que no sea el factor limitante en oxígeno en su sistema. Gracias, profesor. Ujú. Si tienen alguna pregunta, ustedes pueden mandarme un correo. Si no les respondo el correo o el WhatsApp, molesten porque para que el profe lo escuche. No es por mala onda, sino es netamente que lo presionen ahí. Les deseo muy buenas noches y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, buenas Chao, noches. profesor, buenas noches. Gracias.